explican la similitud de los rasgos de los organismos debido a ancestralidad, a cuestiones hereditarias, y las cosas que son homólogas son similares porque fueron heredadas de un ancestro en común. En contraposición, la homoplasia es el nombre que se le da a las otras similitudes que no son debidas a ancestros comunes. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de homoplasia sería una reversión, donde hubo un ancestro que tenía una condición A, después eso tuvo una transición a una condición B que siguió, y en algún momento volvió a revertir a la condición inicial, y ahora estas dos A se parecen, pero no se parecen por tener un ancestro común, porque una se originó de una B. Y también están las convergencias, es decir, que por un lado del árbol hay una transición de un estado, ponele, de A hacia B, y en otra parte del árbol llega al mismo estado B, ya sea a partir del mismo estado o de otro estado. Entonces, estas dos B que se ven iguales o similares, no tienen el mismo origen evolutivo. Estos son ejemplos de homologías que nosotros hoy vamos a conversar por algunos temas. Los elegí porque después los voy a ir a tratar. Por ejemplo, las arañas tienen hileras, ¿no? Donde hacen la seda, y todas las arañas tienen hileras y glándulas de seda en las hileras. Entonces, eso se explica por qué las heredaron de un ancestro común y son un grupo monofilético. O sea, tienen un origen único y a partir de ahí todas tienen hileras. Esta es una homología anatómica. Hay otras homologías que son comportamentales. Por ejemplo, esta araña está peinando el hilo crivelado con esta pata 4, apoyándola en la otra pata 4 del otro lado, y las mueve las dos coordinadamente. Y esta otra araña lo está haciendo de la misma manera. Y lo hacen de una manera estereotipada, y es una homología comportamental que nosotros llamamos el crivelado de tipo 2. Esta es otra homología importante para las arañas, que es, esta es una hilera lateral anterior, y acá están las glándulas de las fúsulas piriformes en todo un campo, y acá hay una glándula de una fúsula ampulácea, de la que está saliendo un hilo. Estos hilos son muy fuertes, y acá tienen un cable hecho de dos hilos que llegó, las hileras piriformes, las glándulas piriformes le hicieron un disco de adhesión con una mezcla de cemento y fibras, y aquí hay un puente de fijación, y por acá salen los otros dos. Entonces, una pertenece al lado izquierdo y otra pertenece al lado derecho, y las dos hicieron el mismo cable. Este es el sistema que yo llamo de ampuláceas más piriformes, que es característico de las arañomorfas, y les permiten hacer estos discos de adhesión súper fuertes y unos cables muy delgados y muy resistentes. Esta es otra homología. El bulbo copulador que los machos tienen en estas dos como patitas, que son los palpos. Y los machos, cuando llegan a la madurez, tienen que cargar estos bulbos copuladores con esperma. Los testículos están acá adentro y el órgano copulador está desconectado, entonces lo tienen que cargar. Eso también es una característica de arañas y es una homología perfecta. Ahora les muestro ejemplos de homoplasia. Estas son las telas orbiculares de las aranéidas, tetragnátidas, araneoideas, también las ulobóridas y parece que también las deinópidas, sobre todo cuando uno mira la ontogenia de estas telas. Ahora hay otras arañas que hacen unas telas orbiculares muy parecidas, que son las psécridas del género Pheasenia, y esto es claramente una convergencia. Son bichos bastante distantes, y cuando uno mira en detalle cómo construyen estas telas, es bastante diferente. Hoy día se discute mucho de si todas estas telas son homólogas o las de las deinópidas y ulobóridas surgieron convergentemente de las arañoideas. Una cosa que a mí me resulta bastante increíble, pero bueno, hay buenos motivos para discutir ese tema. Este es otro ejemplo de homoplasia y es una reversión. Esta es
este es el bulbo copulador, esta es la tibia, el cymbium del palpo de un macho, y acá en la tibia hay un clado muy grande de arañas, que ya les voy a mencionar dentro de un rato, que tienen una apófisis, es decir, una proyección cuticular de formas bastante variadas, y esta es una especie muy cercana, y fíjense que acá no tiene nada. A lo sumo tiene un quito, que tal vez uno diría que es vestigial. Entonces, como este bicho está anidado dentro de un clado enorme que por lo general tiene esta apófisis, esto claramente es una pérdida. Es una homoplasia del tipo de una reversión. Entonces, cuando uno hace sistemática en general, la homología es lo mejor que hay. Es más bueno que el Quaker porque explica esas similitudes por ancestralidad y tiene un montón de ventajas. Porque cuando uno habla de cosas homólogas, el origen evolutivo es intuitivo, es único, es bastante fácil ponerle una época aproximada, aunque sea. Cuando uno compara las formas diferentes de la misma estructura en distintas especies, todas tienen una comunidad estructural, están hechas de la misma manera. Y entonces es fácil comparar unas con otras y todo eso es muy conveniente. Eso no se da en las homoplasias porque usualmente como no tienen un ancestro común, además la estructura de cómo están armadas suele ser diferentes. Y otro motivo por lo que uno le tiene idea de la homoplasia es que todos nuestros métodos para inferir filogenias se basan en proponer ancestros hipotéticos, que no son observados, son teóricos, y asignarle estados a esos ancestros, y se trata de maximizar las homologías y minimizar las homoplasias. Entonces, este por ejemplo es el árbol filogenético, aquí estarían las arañas, y estas cosas homólogas que son las hileras y el bulbo copulador, uno las mapearía perfectamente aquí, como en su origen, o en algún lugar en esta rama, y la glándula de veneno también es una característica de las arañas. Es casi perfecta porque hay algunas arañas que son las ulobóridas que no tienen glándula de veneno. Pero claro, tienen otro montón de cosas por lo cual son arañas. Tienen hileras, tienen bulbos copuladores y tienen un montón de cosas derivadas de arañas muy especializadas. Entonces, este es un caso de homoplasia y uno diría las ulobóridas perdieron la glándula de veneno. Obviamente, nuestro método filogenético tener que lidiar con homologías y homoplasias que uno a priori no sabe cuál es cuál, esto ya da una idea de que es algo inconveniente. Y como complican los métodos filogenéticos, usualmente siempre ustedes la van a encontrar asociada a términos negativos. Es decir, es un error porque o uno observó mal o hay ruido que supera la señal, es un problema a superar, hay que contrarrestar la homoplasia, minimizar su influencia, todas estas cosas negativas. Bueno, esto les voy a dar un par de ejemplos prácticos de errores a los que lleva la homoplasia. Les muestro, errores hay miles, les muestro errores que me han pasado a mí. Por ejemplo, si uno agarra las esparácidas y hace un análisis filogenético basado en morfología, como hice yo, lo que da es que son arañas dionicas, o sea, arañas de 2 uñas con fascículos subunguiales, un clado súper derivado. Cuando uno secuencia ADN, no son dionicas ni ahí, son un linaje profundo de las RTA, el grupo hermano de las que conocemos como marronoideas. Esta es Malenella nala, una ranita muy simpática, chiquita de Chile, y con esto pasaba lo mismo. Cuando yo estudié esto, dije, esto es una ninfaenia de acá a la China. Tiene fascículos subunguiales con pelos espatulados, tiene un sistema traqueal súper desarrollado, es una subfamilia nueva de ninfaénidas. Cuando secuenciamos estos bichos, nada que ver, son marronoideos de la familia Macrobuninae, de la subfamilia Macrobuninae. Pifia total, y claro, de esto nos damos cuenta cuando tenemos evidencia adicional que no es la morfología, que en este caso fue secuenciar ADN.
Claro, la homología es genial, como yo les decía, porque tiene un montón de virtudes. Tiene algunos defectos para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno tiene una homología perfecta, tiene un origen único, se ha cuestionado bastante el problema de esto cuando uno hace biología en general, porque claro, es un origen único, es un evento único que ocurrió una sola vez, las hileras se originaron una sola vez en las arañas, la trompa de los elefantes se originó una sola vez en los elefantes y grupos relacionados. Y pasa lo mismo con, por ejemplo, lo que es la enseñanza en los homininos y cosas por el estilo. Acá les pongo un paper que salió hace poco sobre la problemática filosófica de analizar eventos históricos que son únicos y que tienen un n igual a 1, ¿no? En la práctica, el problema que tiene esto es que si uno tiene un rasgo interesante, biológico, de la historia natural de las arañas y piensa que tiene una relación con las hileras y el origen de la seda, uno puede hacer sus hipótesis, pero eso tiene la complicación de que como las hileras surgieron una única vez, el n es igual a 1, la significancia estadística de eso es rarísima, y además en este lugar aparecieron no solamente las hileras, también aparecieron los bulbos copuladores. Entonces, bien podría uno asociar el rasgo de interés al bulbo copulador en vez de las hileras. Ese tipo de problemas los traen los eventos históricos únicos, por lo cual los biólogos estamos siempre tratando de superar ese problema y hay miles de maneras de hacerlo. Y una de las maneras es esta, ¿no? Es entender el valor que tiene la homoplasia para estas cosas, porque la homoplasia, al ser eventos que no son únicos, sino que son convergencias a la misma condición, reversiones a condiciones ancestrales, nos da la oportunidad de estudiar fenómenos históricos como si fueran lo más parecido a una réplica, porque son cosas que han sucedido de manera similar múltiples veces en la historia. Y eso nos da un acceso muy interesante para estudiar los mecanismos subyacentes para llegar a ese tipo de resultados. Acá, por ejemplo, en esta revisión hablan de salamandras que revierten a estadio larvario a partir de ancestros de desarrollo directo, o convergencias en la elongación del tronco de algunos vertebrados, y que uno puede estudiar las bases genéticas de la elongación del tronco en general. Yo entonces puse este título reivindicando la homoplasia, un poco en homenaje al Reivindicando, este grupo que tiene una actividad súper genial en la difusión a lo que hacemos al gusto por las arañas, que bueno, que llevó adelante Lucho Peralta y una comunidad muy grande, así que bueno, acaba el homenaje. Entonces, yo les voy a hablar de un par de casos con los que estuve trabajando, donde la homoplasia tiene un rol central. Y uno es la transición que tuvieron las arañas. Las arañas son del grupo Tetrapulmonata, quiere decir 4 pulmones. Y tanto los ancestros de los grupos externos, amblipigios, todos esos, como las arañas primitivas, todas tienen 4 pulmones, 2 acá y 2 acá. Y en las arañomorfas, eso en general no se da. En general hay 2 pulmones y tráqueas en el segmento siguiente a los pulmones. Ya sea tráqueas que pasan al prosoma o tráqueas limitadas al abdomen. Entonces, cuando uno estudia esta transición, la direccionalidad está más o menos clara, pero qué pasó en el medio está un poco complicado. Y esto es lo que les voy a contar hoy. Porque los sistemas traqueales tienen un resultado final similar, pero la conformación y la ontogenia que tienen es bastante variable. Estos son los pulmones. Les muestro un esquema. Tienen un atrio
del que salen unas láminas cuticulares. Se llaman también filotráqueas, porque son tráqueas, pero hechas como de láminas apiladas. Entonces hay aire dentro de cada una de esas láminas, por afuera circula la hemolinfa, entonces la hemolinfa se colecta de todo el cuerpo por lagunas, se oxigena en los pulmones, pasando a través de los intersticios entre esas láminas, se mete en un seno pericárdico, las chupa el corazón y el corazón las bombea por un sistema que es bastante cerrado, por lo menos en la parte inicial, tanto al opistosoma como al prosoma. El tema es que para pasar al prosoma tiene que pasar por este pedicelo. Y eso tiene una complicación en las arañas. Estas son, en cambio, vamos a volver a eso, estas son, en cambio, las tráqueas. Salen de un espiráculo y en vez de ser láminas ya son tubos. Y esos tubos llegan más cerca o más lejos, inclusive algunos se meten por el pedicelo hacia el prosoma y las patas. Hay un montón de conformaciones diferentes de tráqueas. Y lo que les decía del tema con el pedicelo es que hay un conflicto en las arañas en lo que es respiración y locomoción, porque acá en el abdomen, donde ocurren la mayor parte del metabolismo más pasivo, es donde se toma el oxígeno y se descarga el dióxido. Pero acá están casi toda la actividad muscular y relacionada con la locomoción, en el prosoma. Entonces tiene que pasar por el pedicelo. Y las arañas tuvieron la genial idea de descartar unos cuantos músculos extensores de las patas, y la extensión de las patas se hace mediante presión de hemolinfa. Y para eso hay unos músculos que se enganchan en lugares estratégicos y bajan la placa dorsal del prosoma, generan presión y eso extiende las patas. Claro, para que esa presión en el prosoma sea efectiva, tienen que cerrar el pedicelo, porque si no se les escaparía todo para ahí. Y cuando cierran el pedicelo, o hay un conflicto de presiones, lo que es el pasaje de hemolinfa oxigenada no es eficiente y de hecho está bastante interrumpido. Entonces, las arañas tienen que optar entre correr y respirar, o correr un rato y respirar un rato, a no ser que inventen otra cosa. Y muchas arañamorfas lo que inventaron es el sistema traqueal extendido. Entonces, estas tráqueas llegan al prosoma y se acercan a los músculos, al cerebro, y se estudió experimentalmente, ¿no? Haciéndolos correr sobre un molino y tapándoles el aspiráculo traqueal con plasticola, el de acá, o el de acá, o el de acá. Y se vio que contribuyen al metabolismo aeróbico, específicamente en periodos de alta actividad, o sea, cuando la araña está corriendo mucho. Brent Opel también vio que colaboraban en el monitoreo de las telas de las ulogorias, que tienen unas patas anteriores muy grandes, y que el sistema traqueal extendido ayudaba para eso. El tema con la pregunta funcional es que la mayoría de las arañas que tienen tráqueas, lo que tienen es un sistema simple de 4 tráqueas de porquería, limitadas al abdomen. Y esto es súper extendido en bichos así grandes como una foneutria, o así chiquitos como una anápida, no todas, ¿no? Las terídeas más chiquitas tienen eso, las dionicas, está lleno de arañas que tienen eso, grupos exitosísimos como las terídeas y araneidas tienen ese sistema, y yo nunca lo llamaría vestigial, porque cualquiera que tenga experiencia en biología, un sistema vestigial lo primero que hace es perderse. Y esto es lo más conservado que hay. Cuando la gente pone los experimentos, se da cuenta que bloquear las tráqueas tapándole el espiráculo no altera para nada el metabolismo locomotor. Los bichos corren y caminan de misma manera. No altera tampoco la descarga de dióxido de carbono. Entonces, al final, la función de las tráqueas del sistema más extendido que hay en las arañas es desconocida. Ya volveremos a eso,
Les quiero contar un poco qué pasa cuando uno trata de investigar el origen de las tráqueas. En esta transición de mesoteles, higalomorfas, araneomorfas, es todo muy interesante y sobre todo porque acá hay unas cuantas araneomorfas que tienen 4 pulmones. Son un salpicado de algunas especies súper interesantes y que son las araneomorfas de los clados más basales y son unos bichos buenísimos. Están las hipoquílidas de Norteamérica, las gradungúlidas de Nueva Zelanda y Australia. Este bicho genial que es Progradungula. Estos Hickmania, que ahora lo pasaron a Gradungulida. Estos bichos de Tasmania. Esta es otra Gradungulida de Cuevas, de Nueva Zelanda. Son muy, muy copados. Estos bichos tienen 4 pulmones. Ven acá 2 y otros 2. Y además de la cuestión de los pulmones primitivos, que es lo que voy a hablar hoy, tienen un montón de otras cosas interesantes, porque tienen genitalia masculina operada por músculos, eso es ancestral, en vez de operada hidráulicamente. Es interesante, bueno, la mayoría son cribelados, algunos no. Hoy voy a hablar de la cuestión de la transición hacia tráqueas. Cuando nosotros hicimos este estudio, entonces, lo que tenemos es una matriz de datos enriquecida en bichos, como les decía, con 4 pulmones, y otros que tienen solamente 2 pulmones, pero están muy cerca filogenéticamente de las transiciones, ¿no? Estas austroquílidas de Chile y Argentina, las filistátidas, que son geniales, Sicarius, las leptonétidas, que ahora son el foco de un montón de preguntas, las Spermieta basales, como Trogloraptor. Y este estudio lo hicimos con un grupo genial, que lideró Marshall Hedin de San Diego. Para mí fue mi primer análisis filogenómico, así que aprendí un montón. Marshall, con la gente de su laboratorio, con Jahan y Hannah y Joel, y un montón de colectores como Charles y gente que determinó los bichos, hicieron la secuenciación de elementos ultraconservados. Y con Iván Magalhães hicimos todo el estudio comparativo del sistema respiratorio. Estos análisis filogenéticos están muy buenos porque dan muchísima información, son más de 500 marcadores. La filogenia que nos dio es súper congruente con todo lo que se obtiene de transcriptómica o otros métodos genómicos hoy día. O sea, genial. Y estos son los resultados resumidos del análisis evolutivo. Acá en rojo yo le pinté, acá está el árbol, ¿no? Les pinté los estados ancestrales, de acuerdo a nuestro análisis, que son las arañas con 4 pulmones. Acá les estamos dibujando los pulmones posteriores, porque los anteriores son mucho, esos casi nunca se pierden. Y hay 6 transiciones independientes a sistemas traqueales, o sea, el pulmón posterior se transforma en tráqueas, ¿no? Hay uno en filistátidas, otro en cispermiata, un par en lo que eran las leptonétidas y ahora suman las arcoleptonétidas, y en las enteleginas y palpimanoideas. Y en gris, además, unas cuantas pérdidas del total del sistema respiratorio posterior. Hay varios colores porque estamos usando 3 tipos de sistemas traqueales. Acá siempre hay yates, porque cuando uno colapsa un estado en varios o el mismo estado, las tráqueas los ponen en 3 estados distintos, las reconstrucciones ancestrales le pueden dar diferentes. Bueno, nosotros tratamos todas las combinaciones posibles y siempre da lo mismo, salvo algo que les voy a comentar un rato después. Estas convergencias en origen de sistemas traqueales explica un poco lo que nosotros veíamos de la ontogenia en la morfología final, que las tráqueas, si bien funcionalmente se veían parecidas, tienen una conformación muy, muy variable. Las tráqueas de una cegéstrida, que son estos megatubos y unos que enseguida se ramifican en miles de tubitos que pasan al prosoma, no tienen nada que ver a las tráqueas de una austroquílida,
que tienen un apodema largo, una hojita acá que parece la hoja de un pulmón, y así todas, son todas un poco diferentes. Cuando uno mira las pérdidas independientes del sistema respiratorio posterior, todas se originan en sistemas traqueales simples limitados al opistosoma. Y lo que es interesante también es que estos sistemas traqueales, de tráqueas que pasan al prosoma y van directamente a los músculos y son los que contribuyen a la actividad locomotora, todos, sin excepción, derivaron de sistemas traqueales sencillos. Y eso para mí es un resultado genial, porque lo que indica que filogenéticamente las tráqueas no se originaron para un alto metabolismo locomotor, porque eso es una elaboración subsiguiente. El origen de las tráqueas está atado a estas tráqueas simples que todavía no sabemos cómo funcionan. Nosotros mapeamos 5 orígenes de este tipo de sistemas traqueales, pero hay decenas y decenas más en las entelequinas. Entonces, pensando un poco cuál podría ser la función de las tráqueas, cuando uno hace una disección de glándulas de seda, acá estoy haciendo una disección, esta disección me llevó 8 horas. Si ustedes se fijan, este es el espiráculo traqueal, las tráqueas medias están ultra asociadas con un par de músculos superpoderosos que pasan por acá, y las tráqueas laterales van bordeando la cutícula hasta adelante. Pasan siempre cerca de todo el sistema glandular y muscular de las hileras. Esto es una disección a medio digerir de una silodércida, y acá vienen las tráqueas, dan una vuelta, pasan por las glándulas ampuláceas y siguen de largo. La hipótesis que nosotros planteamos en este trabajo es que podría ser que la función de los sistemas traqueales sencillos es proveer específicamente de oxígeno a los órganos de la seda, ya sea los músculos o las glándulas, eso está por verse. Pero, si bien para hacer esto hay que hacer fisiología, la predicción es muy fácil, porque si uno bloqueara las tráqueas, podría hacer experimentos de arañas tejiendo y ver que disminuyen el desempeño en cómo tejen sus telas. Eso está pendiente para que algún estudiante haga ese experimento. Y si vamos a ver la correlación filogenética, lo que tratamos de hacer acá es tratar de ver cómo es el origen de los sistemas traqueales en relación a lo que son las telas aéreas. Y yo elegí las telas aéreas porque son las más fáciles de entender una transición evolutiva bestial que ocurrió en los bichos que tienen que colgar de hilos individuales. Para eso tuvieron que modificar, bueno, el centro de gravedad, tuvieron que modificar todo lo que es la punta de las patas para agregar los hilos de a uno, y a la vez desarrollaron este mecanismo de ancla súper resistente, ya sea al sustrato o entre hilos. Como contrapunto serían las telas, como decir, pinceladas, de los bichos que nunca hicieron telas aéreas, como las migalomorfas, o que perdieron las telas aéreas y ganaron otra vez, como las araneomorfas, como esta licócida que hace estas telas en embudo y caminan por encima. Esto yo lo llamo telas de sustrato, en contraposición a las telas aéreas. Acá están codificadas las telas aéreas en negro, las de sustrato en rojo y sin tela para nada en azul. Y este es el origen en negro del sistema de glándulas ampuláceas y piriformes de las hileras anteriores y los discos de adhesión. Esto tiene un origen único en araneomorfas. Y una única pérdida en este dataset, que es en Exophthalma, el bicho de arena, el sicárido de Sudáfrica, que Iván Magallá descubrió que no tiene glándulas ampuláceas, es una de las pocas. Y cuando uno ve el origen de estas glándulas y el origen de las telas aéreas, de acuerdo a este análisis, es coincidente.
La interpretación que nosotros tenemos es que hay una correlación entre las tráqueas con el sistema ampuláceo piriforme que posibilitó las telas aéreas, como yo les decía, puede haber una relación funcional. Fíjense que esta medida de correlación es bastante significativa, pero las tráqueas no tienen correlación con los tipos de tela. La interpretación nuestra con esto es que está asociada con el mecanismo de producción de seda, pero no con las telas. Las telas fueron posibles gracias a esta innovación clave, pero después se perdieron muchísimas veces. Y aun cuando se perdieron o modificaron las telas, las arañomorfas retuvieron el sistema ampuláceo piriforme porque lo siguieron usando para lo que serían los draglines, las telas de arrastre, y casi todas las arañomorfas pueden dejarse caer de un dragline y subir de nuevo. Esa habilidad es única y no la han perdido mucho, se ve que es muy conveniente. Pensamos que las tráqueas tienen que ver con eso. Acá viene una pequeña nota técnica sobre este tema, y yo les decía que codificamos de 1000 maneras diferentes y siempre da lo mismo. Hay una manera de analizar los datos que da diferente, y es que si uno usa un árbol de reloj molecular, lo que sería un árbol ultramétrico, se favorece levemente la readquisición de pulmones en estos bichos de acá y en estos bichos de acá. Algo que yo, desde el punto de vista biológico, me parece rarísimo, porque los pulmones son súper complejos y adquirir esa manera súper estereotipada anatómica por convergencia yo la veo rarísima. Las tráqueas, en cambio, son súper simples y, como ya les dije, varían un montón entre tráquea y tráquea cómo están construidas. Y nosotros hicimos un test filogenético y decidimos que esta explicación era mejor porque tenía más señal filogenética. Y lo que está pasando acá es que estos bichos tienen ramas bastante cortas, posiblemente porque son de generaciones largas o algo por el estilo, e influyen mucho en los nodos ancestrales, y es lo que da que los pulmones son ancestrales, que a la vez me parece mucho más lógico. Bueno, este es el caso de las ventajas de homoplasia para evolución del sistema respiratorio que les quería contar, cerrando esta nota técnica. Y les voy a contar un segundo caso, que es el caso de la apófisis retrolateral de la tibia del órgano copulador de los machos, ¿no? Este bicho, por ejemplo, tiene una apófisis acá está con más aumento, y es una sinapomorfía de un clado enorme, donde están la mayoría de las arañas, los más diversos, las altícidas, las anifaénidas, las licócidas, todos los bichos están metidos acá, y es el clado RTA. En este trabajo lo pintaron de un color así incandescente por la tasa de diversificación. ¿Cómo funciona la RTA? Bueno, Dante Poi mostraba en el congreso de la American Archaeological Society el otro día que la RTA consistentemente, esto es algo que descubrió Bernard Hoover congelando bichos en cópula, consistentemente funciona como un anclaje primario en el epigino. ¿Qué es un acople primario? Primero se engancha la apófisis, eso posiciona al bulbo, a los órganos copuladores, y luego ocurre la expansión y se da la inserción del émbolo, que es el órgano intromitente. Entonces, este acople primario es muy común que lo haga la RTA, la apófisis retrolateral. Todo genial. Ahora, nosotros que somos taxónomos y hacemos filogenia, sabemos que está lleno de linajes que perdieron la RTA. Yo acá les muestro anifaénidas que hicimos con un montón de colaboradores en nuestro laboratorio, y ancestralmente tenían una apófisis en toda su gloria, y que varía en forma, y después hay bichos que tienen una apófisis vestigial o que no tienen absolutamente nada. Y esto no cabe duda que están metidas súper anidadas dentro del clado de RTA, o sea, estas son pérdidas. Veremos cuántas. Entonces, para esto me baso en las filogenias que venimos haciendo en nuestro laboratorio durante mucho tiempo. Yo empecé haciendo la filogenia por morfología. No hubo problemas en la homoplasia de la RTA porque hay
un montón de otros caracteres, así que ahí no es que los bichos con RTA, sin RTA se me pusieran juntos ni nada por el estilo. Después agregamos un análisis de evidencia total con Facundo Labarque y otros colaboradores, Sara Ceccarelli con Eduardo Soto y Nicolás. Hicimos este análisis con muchos más representantes, también secuenciando ADN. Acá veíamos las convergencias en morfología somática. Y lo que les muestro ahora está basado en un análisis que estamos preparando con Mariana Barone y también un montón de colaboradores más, que tiene 690 terminales. Estamos mezclando barcoding con 4 marcadores y da muy bien. Bueno, ¿qué es lo que encontramos con esto? Esto es la tesis doctoral de Dante Poi. Él estuvo trabajando con estos bichos en colaboración con Luis Piacentini, que también está dirigiendo su tesis, y Peter Michalik en Alemania. Y pueden ver en YouTube la presentación de Dante donde muestra esto, que es genial. Dante lo que hace es, hace copular a las parejas y les tira un chorro de nitrógeno líquido, quedan instantáneamente congelados y eso va a un tomógrafo computado. Por ejemplo, es Acanthoceto acupicta, que este es el macho. Esto es cómo están enganchadas en cópula. Este es el bulbo copulador, esta es la hembra. Cuando Dante hizo los micro-CT, fíjense lo interesante. Este bicho tiene una apófisis retrolateral vestigial, es como un pelito que está acá. No salió por cómo es la resolución del equipo, pero se ve perfectamente, está acá. Este es el órgano copulador de la hembra, el epigino. El conductor, el émbolo, que es el órgano intromitente, y la RTA, lejos. No está participando de nada. Nunca enganchó y ni siquiera toca. Este es el patrón general en todos los bichos que Dante pudo analizar. Fíjense que siempre el acople primario lo hace el conductor. Se engancha el conductor y luego hay alguna rotación de lo demás, se expande el bulbo y entra el émbolo. Acá el conductor está entrando acá de esta manera, acá está entrando por acá, por abajo. Y este es el patrón general en estos bichos. Fíjense qué pasa cuando lo mapeamos en la filogenia. Ancestralmente, el acople primario es de la apófisis retrolateral y estos bichos estratégicamente dispuestos en el árbol nos dice que todo este grupo tiene un acople primario de conductor. Fíjense cómo es la evolución de la apófisis retrolateral. Obviamente acá se usa para acople primario, está presente, y después presente de manera plesiomorfa, o sea, de manera primitiva, y después se pierde repetidamente 6 veces, por lo menos, en esta filogenia. Esto es súper llamativo. Y obviamente la interpretación que Dante hizo de este fenómeno es que hubo un relevo funcional del acople primario, la RTA dejó de funcionar como acople primario genital, empezó a trabajar el conductor en eso, la apófisis quedó lejos del epigino sin participar, y esto es lo que pasa cuando hay un relajamiento de una presión selectiva. La RTA ya no trabaja en eso, y bueno, ahí vienen las múltiples pérdidas o reducciones independientes en la filogenia de esta apófisis. Es un caso típico de relevo funcional, relajamiento de presión selectiva y pérdida. Yo, para ir cerrando esto, que es otro estudio que toma ventaja de las múltiples pérdidas, o sea, de la homoplasia, les voy a mencionar un par de notas técnicas sobre el diseño de estos estudios, que pueden ser obvios para alguien, pero en general son, digamos, el diseño del estudio filogenético, hay que darle un tiempo de reflexión y de trabajo, porque es lo que va a definir lo que podemos descubrir. Cuando uno tiene como objetivo descubrir convergencias, y sobre todo cuando uno quiere muchas convergencias para poner a prueba hipótesis de asociación rasgo con alguna variable de historia natural, reproductiva, de gremios, de lo que sea, quiere descubrir muchas.
Y además quiere saber en qué lugar del árbol ocurrieron esas transiciones, y cuanto más preciso en el árbol es mejor, ya sea porque no le interesa el tiempo o porque no le interesa exactamente en qué clado ocurrieron las cosas. Entonces, imagínense, yo tengo esta hipótesis inicial donde el estado rojo es ancestral y seguramente hay convergencias en el estado azul. Bueno, lo primero que voy a hacer es buscar muchos más bichos con ese estado azul, que es el que yo estoy tratando de pesquear las convergencias, ¿no? Y algo que usualmente uno hace con esto es poner énfasis en rasgos funcionales, en cómo uno define los estados, porque ¿qué es lo que quiere decir azul aquí? Azul quiere decir que tiene el rasgo funcional que nosotros queremos estudiar evolutivamente. Esto es bastante diferente a como nosotros, los sistemáticos, armamos los estados evolutivos de los caracteres, porque usualmente nosotros los ponemos como estructuralmente homólogos y tratamos de separar lo que es estructura, que da información sobre homología, de lo que es función, que habla de otras cosas biológicamente interesantes, pero no tanto sobre la homología y cómo uno arma los estados. En este caso, con este tipo de propósito, ya sea que uno lo codifique como estados, varios estados azules, azul 1, azul 2, azul 3, es súper importante tener en claro que uno tiene que aglomerar y buscar diversidad en estados funcionalmente equivalentes. Claro, lo que pasa es que si uno le pone todas las fichas a los estados azules, cuando haga el análisis filogenético, le va a dar que el estado ancestral de este grupo es azul y unas pocas reversiones al estado rojo. Y esto hay que arreglarlo un poquito. La manera de arreglarlo es buscar todos los parientes cercanos a los potenciales convergentes que nos permitan mapear exactamente dónde ocurrieron las transiciones, ¿no? Estos bichos con estados primitivos estratégicamente puestos en el árbol para trazar el origen de estas cuestiones azules un poco más ajustadamente. Claro, uno diría, ¿por qué no ponemos todas las especies? Y porque si vas a usar ADN para secuenciar, tu presupuesto te dice que te alcanza para 100 y no tenés para 350. Entonces, esta selección hay que hacerla con cuidado. Y este es el otro tema que suele ser interesante, ¿no? Que a veces las reversiones también son interesantes para las preguntas biológicas. Entonces, cuando uno tiene casos de pequeñas reversiones al estado rojo dentro del azul, seguramente va a invertir tiempo en poner los representantes adecuados y sus parientes cercanos para que esas reversiones aparezcan en el árbol como reversiones y no como estados rojos primitivos. Para este tipo de trabajo, nosotros que somos sistemáticos y conocemos la diversidad, tenemos una ventaja, ¿no? Porque nos llegan los alertas todos los días de los papers de taxonomía que se publican y uno va viendo, mirá, otra araña sin apófisis tibial en tal grupo, y te la vas anotando. Y otra cosa que yo siempre recomiendo es poner mucha atención a la historia natural. Es decir, uno está al campo, hay que ir al campo con los ojos abiertos para ver las cosas biológicamente interesantes, además de colectar las especies nuevas que estamos buscando, ¿no? Y para ir cerrando, entonces, yo acá les mostré estos dos casos donde los temas de trabajo tienen una base sistemática basada en diversidad biológica y una vuelta evolutiva de interés general que está basada justamente en las homoplasias, ¿no? Para mí no deja de ser una paradoja que me pasé la vida luchando con la homoplasia para reconstruir filogenias y hoy día más y más son las cosas que más terminamos buscando para contar las historias biológicamente interesantes. Yo les conté estas dos, siempre les cuento esta que hicimos hace poco con Sara y Nicolás sobre convergencias en adaptaciones a pastizales, o esta que hicimos con Peter Michalik y colaboradores sobre convergencias en sistemas genitales funcionalmente
entelejino, o sea, con un ducto de copulación y fertilización separado, que es lo que le da control a las hembras para manejar el esperma. Y este es el Reivindicando la Homoplasia que les quería presentar. Quería entonces agradecer a todos ustedes por venir. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos los coautores, estudiantes que hicieron gran parte de este trabajo, a toda la gente de la División de Tecnología del MACN, que son lo más. Ahí tienen mi correo electrónico si quieren preguntarnos. La gente las instituciones que nos albergan y nos apoyan, y nuevamente al LABRE por invitarme a dar esta charla. Así que muchas gracias.